¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí iniciando este proyecto que, bueno, estamos en el 169 aniversario del natalicio del creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, y nos quisimos dar a la tarea de organizar esta primera clase abierta de introducción al psicoanálisis. Ahora sí que, como los mencioné, a los 169 años del natalicio de Sigmund Freud. Y bueno, espero que en el transcurso de esta clase puedan ustedes agregar algunos comentarios, algunas dudas, realizar sus preguntas al respecto de ciertas inquietudes que vayan apareciendo o incluso que tengan y que en esta ocasión se preste para que nos las formulen o me las formulen. Para mí es un grato gusto estar acá y bueno, y sin más por el momento, pues vamos a iniciar, les voy a permítanme, voy a acercar aquí la computadora para ver lo que necesito observar, ¿sí? Y bueno, una disculpa por la demora, voy a tomar así mis pulmones, ¿sí? Y bueno, decidimos tomar de directriz en esta ocasión para hablar sobre el psicoanálisis. Le decidimos poner el título de En la era de los trastornos mentales, ¿es vigente el psicoanálisis? Y bueno, para algunos que nos, que ya son conocidos el asunto de los trastornos mentales, toda la clasificación que existe, lamento decepcionarlos, no voy a hablar tanto de los trastornos, voy a hablar más bien de cómo hacemos un diagnóstico en el campo psicoanalítico, qué son algunos elementos que tomamos en cuenta para ello, ¿sí? Pero no sin antes hacer un breve recorrido, ¿sí? Porque la hora no nos va a alcanzar, de qué es una ciencia, ¿sí? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cómo se construye el conocimiento formal? ¿Qué elementos tomó Sigmund Freud para estructurar, en este caso, lo que él le llamaba en su momento su joven ciencia? Y bueno, haremos un breve recorrido en ciertos momentos importantes que realiza Freud, y uno de ellos, fíjense que es un trabajo que no se publicó, ¿sí?, hasta muchos años después, porque Freud, como muchos saben, Freud era un médico neurólogo, ¿sí? Y lo que poco se conoce de Freud es que también fue un gran fisiólogo, ¿sí? Disectaba organismos, ¿sí?, para estudiar el sistema nervioso. Entonces, antes de ser psicoanalista, voy a acercar un poquito porque no sé si ahí quedó bien, ¿sí?, para no andar ahí todo chueco, ¿sí? Ahí quedó. Sí, bueno, voy a hacer alusión a un texto, ¿sí?, que es así se le conoce en el argot psicoanalítico, ¿sí?, proyecto de psicología para neurólogos, ¿no? Digo, así se le conoció, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Es un texto de 1985, ¿sí? Y se publicó 1895 y se publica hasta 1950, una vez ya muerto Freud, ¿sí? Y además algo importante de este texto que hay que mencionar es que tuvo que ser trabajado por otros porque eran notas que tenía Freud, ¿sí? Y bueno, para quien quiere conocer un poco la forma en la que trabajaba Freud sus textos, pues puede acudir, seguramente hoy en internet lo encuentra, ahora sí que esos garabatos que Freud hacía, porque además Freud tenía una manera de resumir una simbología, ¿sí?, para supongo, para aquellos que escriben, para aquellos que formalizan o tienen siempre la intención de producir teoría, saben lo complejo que es asentar las ideas. Entonces, podemos entender a Freud porque escribía de esa manera primero sus textos y ahora sí que luego les hacía la traducción, muy al estilo de
escrito de símbolos, ¿no? Entonces, este es un texto de 1895, ¿sí? Y bueno, lamento también decirles para aquellos que pensaban que iba a hablar al respecto un poquito de los sueños, un poquito de los actos fallidos, me voy a brincar toda esa historia, porque creo que podemos hacer la transmisión y dar a conocer el psicoanálisis desde la clínica psicoanalítica, desde lo que hacemos los psicoanalistas en la clínica, y ayudado en este caso con los textos freudianos. Voy seguramente en el tránsito de estas horas o posiblemente en alguna de las clases más adelante, me vea en la necesidad de traer a colación algunas viñetas clínicas, ¿sí? Claro, guardando ahora sí que la incógnita del paciente. ¡Ay! Se me estaba olvidando algo. Bueno, además, el día de hoy, además de que me voy a auxiliar de estos textos, tenemos en la línea telefónica a una compañera, ¿sí?, que se ingresa a la formación de los psicoanalistas, y nos vamos a auxiliar de ella para que a partir de esa inquietud de conocimiento, a partir de eso que desconoce del psicoanálisis, ahora sí que está fresca en ese acercamiento al psicoanálisis, también tiene su historia al respecto con otros campos del saber. Nos vamos a auxiliar de ella para que, a partir de ese no conocimiento, pues nos plantee interrogantes que también daré respuesta. Entonces se las voy a presentar, no sé, como les dije, voy a mantener su incógnita, y bueno, pero eso no impide que ella se presente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ahora sí, si gusta saludar a nuestro público. Nada más no se me vaya a escapar su nombre. Buenas noches, doctor. Sí, hola a todos. Mi nombre es Isabel y hoy me gustaría compartir un poco sobre mi perspectiva en esta clase. Y también debo confesar que mi conocimiento sobre el psicoanálisis es bastante limitado, ya que acabo de ingresar y el único sustento que tengo es mi análisis personal, que es hecho por una excelente psicoanalista, también de aquí del instituto. Me siento un poco como pez fuera del agua en este tema, para eso está el doctor. Y siempre he escuchado hablar sobre figuras como Sigmund Freud y conceptos como el inconsciente, pero no he tenido la oportunidad de profundizar en ellos. Por eso estoy aquí con muchas ganas de aprender y descubrir junto con ustedes cómo el psicoanálisis puede ofrecer una nueva forma de entender la mente humana y nuestras emociones, que es lo que he escuchado al respecto y es lo que he vivido también, ¿no? Espero que en esta clase podamos desentrañar un poco de esos misterios con ayuda del doctor y pues comentarios también del público participante, ¿no? Y pues sí, aquí voy a estar con todas mis dudas. Le agradezco mucho, Isabel, que se haya animado a acompañarnos. Bueno, me desaparecí tantito en la pantalla para colocar el celular. Y bueno, ya se me estaba olvidando. Así que este apoyo que nos va a brindar muy amablemente a usted. Entonces, me voy a remitir a este texto para que tengan un poco también aquellos que se empiezan a acercar al psicoanálisis, la idea que tenía este hombre, ¿sí?, para formular, para teorizar, para formalizar una psicología que él llamaba paraneurólogo, ¿sí? Y vean lo atrevido que era este hombre en 1895, ¿sí? Dice: el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, ¿sí?, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables, y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción, ¿sí? Hasta ahí me voy a quedar. Si ustedes escuchan y conocen cómo se construye el conocimiento científico, se darán cuenta que la pretensión de Freud era enorme para su época, ¿sí?
Y enorme no solamente para su época. Hay que pensarlo que hoy sigue siendo muy atrevido. Es decir, no es que no existiera una psicología. Sabemos que existía esa psicología nacida del pensamiento, nacida de este campo de la filosofía, ¿sí? Pero él dice, como no me es suficiente esas premisas para explicar, ojo, las enfermedades nerviosas que se le presentaban en esa época, ¿sí? Que básicamente son las mismas, solamente hoy con otros nombres, ¿sí? Y con un asunto político detrás, hay que decirlo, y económico, ¿sí? Entonces, solamente les voy a repetir este fragmentito nuevamente. Dice, el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. Válgame la pretensión. Sobra decir que Freud, en ese intento de encontrar la materialidad de lo que él pretendía, sobra decir que fracasó. Tuvo que abandonar esa investigación, porque eso que él iba descubriendo, que más adelante nosotros lo vamos a conocer como ese universo de lo psicológico, ese aparato anímico, no es tangible, es imposible prácticamente verlo de manera material. Se va a quedar en algo que nosotros le vamos a llamar, pues finalmente, teoría freudiana, ¿sí? Entonces, bueno, vean otras premisas que va a tener ahí Freud. El proyecto contiene dos ideas rectoras. Una, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una Q1 sometida a la ley general del movimiento. Para los que tienen el contexto en esa época, es decir, Freud no va a tener, ¿sí?, más elementos que la ciencia mecanicista. Ojo, recordemos que esta es una clase de introducción al psicoanálisis. Ahora, si pensamos que solamente yo voy a venir y les voy a dar un poco del conocimiento freudiano, ¿sí?, y que con eso nos vamos a quedar, lamento también decepcionarlos, va a requerir que hagan un poco de trabajo de investigación, si no es que un gran trabajo de investigación. Entonces, para que tengan una idea de cómo se formuló el psicoanálisis y cuáles fueron sus elementos, pues van a tener que investigar lo que es la ciencia, bueno, de entrada, cómo se estructura una ciencia, ¿sí? Digo, para que no nos estén bailando un jarabe tapatío al respecto de, no, es que el psicoanálisis no es una ciencia, es que el psicoanálisis ya pasó de moda, ha sido rebasado por otros conocimientos. Entonces, va a ser importante, ¿sí?, que sepamos cómo se construye una ciencia, y desde luego, una ciencia mecanicista, ¿sí? Y por tanto, también van a tener que pasar por el positivismo. ¿Cómo se construyó esta forma de pensamiento, el positivismo y la ciencia mecanicista? Porque si no, entonces no vamos a comprender en la dimensión justa por qué Freud va a introducir, para explicar eso que le pasa a la mente, por decirlo, ¿sí?, ¿por qué va a ser necesario recurrir a la ley general del movimiento? ¿Sí? Otro punto rector de este trabajo va a ser que va a tener que suponer como partículas materiales a las neuronas, ¿sí? Ojo, este es un trabajo de 1895. Como les dije, vamos a tener que hacer un recorrido muy rápido en lo que es la ciencia. Entonces, disculpen que vaya un poquito a la carrera. Va a pasar el tiempo, claro, va a llegar 1800, de hecho realmente va a llegar 1899, el año en que Freud va a escribir un libro que creo, es la impresión que tengo, que al paso de los años va a ser muy mal comprendido la interpretación de los sueños, ¿sí? ¿Por qué? Porque
servido para dar una idea a veces equivocada de lo que es el psicoanálisis, ¿sí? La interpretación de los sueños, en ese trabajo, Freud nos deja plasmado, ¿sí?, las reglas a las cuales va a estar sometido su método de investigación. Nos va a dejar plasmada la lógica y las leyes a las que obedece la vida psíquica. Nos va a dejar el dibujo y la estructura del aparato anímico. Digo, por si fuera poco, ¿sí? Pero, como es un trabajo que antes de iniciar o antes de explicar lo que va a ser propiamente la aportación que Freud va a hacer a lo que es la psique, antes de eso va a venir arrastrando todo un trabajo que él le va a llamar la biografía científica de los sueños, ¿sí? Entonces ese trabajo a veces es un poquito tedioso, ¿sí? Sin embargo, en ese recorrido que Freud va a hacer, en esa bibliografía científica, Freud nos va a brindar conocimiento al respecto de la psique, solamente que va a estar entre líneas. Entonces a veces uno, como ya quiere aprender psicoanálisis, dice, oiga, y si ya nos vamos ahí donde Freud habla sobre el deseo, sobre lo psíquico, sobre lo inconsciente, eso nos deja, digamos, no es buena idea. No es buena idea brincarnos esos pasos, ¿sí? Yo no se los aconsejo. Es más, siempre les aconsejo que si van a leer un texto freudiano, lo hagan acompañado de un psicoanalista. Un psicoanalista que tenga ya un recorrido bastante amplio. Porque Freud, lamentablemente, no se toma en esa justa medida de que Freud escribe para médicos, Freud escribe para psicoanalistas, ¿sí? Y bueno, y sus textos fueron tomados por otros campos, ¿sí? Y pues los leyeron porque son bastante interesantes. Pero eso también ha permitido darnos unas ideas equivocadas, ¿sí?, de lo que es el psicoanálisis, porque como cada quien hace su interpretación de lo que cree que dice el texto, ¿sí?, y pues no se ponen a pensar que Freud, para asentar esa teoría, escuchó a pacientes, de los cuales recogía fenómenos psíquicos o exteriorizaciones de la vida anímica que él daba o intentaba explicar, ¿sí? Entonces, va a pasar 1899, 1900, que es en el año que se publica la interpretación de los sueños, y bueno, además va a haber varios trabajos intermedios, y de ahí nos vamos a venir hasta 1914, en donde Freud va a introducir un concepto tan importante considerado por él, que va a decir que es un concepto del cual en la psicología no podemos dejarlo de lado. Él dice, no podemos prescindir de este concepto, si lo que queremos es explicar y tener un acercamiento más puntual de la vida anímica de los seres humanos, ¿sí? No por nada, Freud va... Adelante, interrúmpame usted. Tengo una pregunta aquí, para los que estamos apenas introduciéndonos a este mundo del psicoanálisis. Sí me gustaría que antes de que abundara más al respecto, nos pudiera decir qué es el psicoanálisis o qué hace el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué se diferencia de la psicología, por decirlo? Yo estuve en muchos procesos de psicología y puedo decir que no es lo mismo, pero me gustaría que en sus palabras, con su trayectoria, con su experiencia, nos pudiera decir qué es el psicoanálisis o qué es lo que hace el psicoanálisis. Y también he escuchado que menciona mucho la psique, fenómenos psíquicos, que nos hable al respecto de eso, de la psique, ¿no? Porque no podemos comprender qué es la psique y por lo mismo los fenómenos psíquicos. Lo escucho, pero no ubico qué es. Le agradezco mucho su participación, por eso yo decía, necesito, perdón por la analogía, me sentí un perrito con correa, necesito que alguien me jale la correa para que no me vaya
en mi soliloquio, ¿sí? Y pensando que voy siendo claro. Entonces, al respecto de la pregunta se me hace bastante puntual al respecto de, díganos qué es el psicoanálisis antes de, ¿sí? Bueno, Freud en algún momento lo va a nombrar como su joven ciencia, ¿sí? Sin embargo, lo voy a nombrar como Freud lo nombraba, ¿ok? Y voy haciendo puntualizaciones. El psicoanálisis va a tener, dice Freud, dos vertientes. Una y una científica. Y una científica. ¿Sí? Usted me dice si voy aclarando al público al respecto de qué es el psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, el psicoanálisis, ¿sí? A mí me gusta la división que hace Freud, ¿sí? Además porque la creó, pero nos va a explicar, ¿sí?, cómo se va a ir estructurando su conocimiento, ¿sí? Entonces, en este campo, ¿sí?, Freud va a decir que el psicoanálisis es un método de investigación del alma. A lo largo de su obra nos va a dejar como ciertas migas, ¿sí?, en el camino para orientarnos al respecto de qué hacemos o qué es el psicoanálisis. ¿Sí? Dice, es un método de investigación, pero también es un método terapéutico. Y me voy a auxiliar de la problemática que él va a plantear para explicar el psicoanálisis. Va a decir dos cosas al respecto de estas dos vertientes, científica y terapéutica. No se llevan. Imposible de conciliar una con la otra. Lo cual va a acarrear problemas tanto para una por la otra. Es decir, no se van a poder auxiliar, ¿sí? No vamos a poder echar mano mientras estamos trabajando con el método terapéutico del científico. No vamos a poder echar mano del conocimiento. ¿Por qué? Porque cualquier intervención en el área terapéutica va a perturbar. Y simultáneamente, si cuando estoy ejecutando mi método terapéutico quiero recoger elementos para darle formalidad al conocimiento científico, también va a haber problemas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como método terapéutico, es el método con el cual se van a tratar las enfermedades nerviosas y tuvo un recorrido bastante de muchos años para llegar a ser lo que el psicoanálisis es, ¿sí? Fíjense que para auxiliarme desde seguir respondiendo, ¿sí?, me voy a auxiliar de un texto, ¿sí?, que son... Voy a mejor recurrir aquí al ¿cómo se llama? Permítame. Para responder a lo terapéutico. Freud en 1916 va a escribir un trabajo que se llama Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico, ¿sí? En ese trabajo, en uno de los tres caracteres, no recuerdo bien cuál de ellos, Freud va a decir que va una resistencia con la cual afrontamos de manera permanente, de manera continua, en el tratamiento psicoanalítico, ¿sí?, es que vamos a instar de manera permanente, de manera continua, al paciente, ¿sí?, para que renuncie a satisfacciones o a placeres inmediatos. Dice, vamos a instar al paciente a que renuncie. Ojo, a veces a los psicoanalistas cuando estamos hablando del tratamiento se nos olvidan ciertas cosas y esta es una que no podemos olvidar. Ese instar al paciente, ¿sí? Por si alguien pensaba que llegar al psicoanalista era liberarse de... Voy a nombrar cosas que circulan.
de represiones, de como el asunto de no dejarme vivir, de no ser libre, es lo que me entristece, es lo que causa la depresión, ¿sí? Entonces parecería que se trataría de, pues, quitarle esa posibilidad a los seres humanos, esas ataduras, y que el paciente sea libre de hacer lo que él quiera o le venga bien o le venga en gana. Pues déjenme decirles que no, ¿sí? Algo que va a decir Freud es que algo con lo que nos enfrentamos es instar al paciente a que recurra a satisfacciones inmediatas. ¿Por qué? Porque es algo que Freud ya sabe que es el recurrir o permitirse el acceso a esas satisfacciones inmediatas, tener esa disposición psíquica, es eso que nos va a enfermar o va a contribuir a la neurosis, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si Freud en un texto nos va a decir que se trata de instar al paciente a que renuncie a esas parcialidades de placer, ¿sí? Podemos decir que el tratamiento terapéutico, ¿sí?, una de sus funciones es llevar al paciente a que sea él mismo a que regule esas entregas al placer, ¿sí? Ahora, eso decirlo no es acorde a la época, hoy se trata de otras cosas, ¿sí? Pero Freud va a decir que eso es algo que nos va a enfermar, ¿sí? Y además va a ser necesario porque en el método terapéutico algo que va a ser importantísimo hacer es hacer hablar al paciente. Y aquí, fíjese que me preguntaba, ¿qué hacemos en el psicoanálisis? ¿O qué es el psicoanálisis? ¿O en qué consiste el método terapéutico? Que curiosamente aquí sí se enlaza un poco con el método científico. Es, antes de esto, investigamos, escuchamos. Hace poco en una conferencia me decía una joven, oigan, pero ustedes solamente le llaman de otra forma a la investigación que hacen. Y me mencionó el tipo de investigación que hacen en su corriente psicológica y me decía, pues nosotros también tratamos con lo infantil porque sabemos que en lo infantil se encuentra aquello que enferma o ha enfermado a las personas. Es parte de su historia. Y yo le dije, sí, ¿te parece? Sí. Pero aquí es donde entra la respuesta a la que me preguntaba nuestra compañera de, oiga, ¿en qué se diferencia de la psicología o de eso que llaman la psicología? ¿Sí? Porque aunque el psicoanálisis no se encuentra hoy catalogado dentro de la psicología, Freud nunca renunció a llamarle mi psicología. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí voy a introducir algo que por lo general le solicitamos al paciente, ¿sí? Y eso de verdad, Freud lo dice en uno de los consejos al médico, los consejos al tratamiento, en la iniciación del tratamiento psicoanalítico. Le va a solicitar, Freud pone 3 cosas y nos las pone de corrido, pero realmente hay que contar 2 primero: docilidad y paciencia. Nosotros cuando llega un paciente, entre todas las cosas que podemos decirle, porque normalmente es algo que les digo a los pacientes, que la primera sesión es por lo general un poquito atropellada porque lo voy a interrumpir para que me vuelva a contar cosas, le voy a indicar un poquito en qué consiste el tratamiento, le voy a dar ciertas indicaciones, ¿sí? Es decir, en otras palabras, le voy a decir que en el tránsito del tratamiento le voy a enseñar a entregarme la información, ¿ok? Porque hay un malentendido dentro del argot psicoanalítico al respecto de la asociación libre, y que esa esperemos que nos dé tiempo de hacer ese recorrido. Entonces, entre las cosas que le vamos a solicitar a los pacientes es docilidad y paciencia. Cosa que le voy a decir más adelante, usted va a entender por qué le estoy solicitando docilidad y paciencia. Y Freud decía también confianza, ¿sí? Vamos a requerir de la confianza. Freud, aunque nos las nombra de corrido, docilidad, paciencia y confianza, algo que también le digo a los pacientes es
vamos a requerir de una tercera, pero esa va a demorar mucho tiempo en llegar. La confianza. Sí, parece que el paciente, claro, como la entidad psíquica, así le llamamos a una entidad psíquica que se llama el yo, ojo, eso más adelante lo explicaré, llega desestabilizado, pues habla. Parecería que habla con mucha confianza, pero no, habla porque viene desestabilizado, no viene un poquito ordenado, viene con ganas de sanar, con ganas de curarse, y habla. Eso no es igual a que nos tiene confianza. Cometeríamos un error, ¿sí? Y grave. La confianza va a demorar mucho en llegar, ¿sí? A pesar que le decimos al paciente que todo aquello que nos diga acá se queda. A pesar de que le decimos al paciente, y lo va a poder comprobar, que aquello que él diga no va a ser moralizado. No lo vamos a sancionar. No le voy a dar mi opinión de lo que tendría que ser. A pesar de que se le dicen muchas cosas al paciente, aún así, esta entidad psíquica yo va a impedir que se dé la confianza, ¿sí? Es más, incluso esta entidad psíquica es capaz de sanar con tal de no seguir contándonos cosas de su intimidad. Así de potente es esta entidad psíquica. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya empieza a haber una gran diferencia al respecto del tratamiento con los otros campos de la psicología, ¿sí? No pensamos que el yo nos va a entregar la información ni como esperamos que nos la entregue, ni que nos lo diga todo, a pesar de que decimos, muy bien, lo escucho, dígalo todo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿sí? Una vez que le decimos eso al paciente, ¿sí? Como dije, oiga, ¿y cómo es eso de entregar, que le enseña al paciente a entregar información? Bueno, normalmente el paciente habla, ¿sí? De una manera muy general, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que llegan y empiezan a hablar, y por ejemplo, es una de las problemáticas por las que llegan, problemas de amor. De cuenta que llega la persona, hombre, mujer. Voy a tratar de recordar algún caso clínico para no errar, ¿sí? Ya. Hace mucho tiempo recibí a un paciente, ¿sí? Que llegó, bueno, de hecho quien lo trae es la mamá. Él era un hombre adulto, tendría unos 40 años, un poquito más, porque ¿quién llama a su mamá? Porque si puedo recibir a su hijo, digo, pues ¿qué edad tiene? Me dice, ¿la edad? Sí, sí lo puedo recibir. No me meto en asuntos morales de no, él es el que tiene que solicitar la atención, porque si no. Adelante. Hay muchas formas en las que llegan al tratamiento. Llega el hombre, me empieza a contar que una mañana regresa a su casa y su esposa ya no está, ya se fue con sus hijos, ¿sí? Él no comprende por qué lo abandonó, ¿sí? Muchas veces así nos pasa, ¿sí? Entonces, él a partir de eso narra que él empieza a tomar, ¿sí? Y que bueno, no sabe qué hacer, no sabe si irla a buscar, bueno, aunque ya la fue a buscar, pero él lo plantea que no sabe si irla a buscar, él no sabe si demandarla por abandono de hogar y llevarse a sus hijos, él está temeroso de que ella lo pueda demandar, hay muchas cosas ahí en la mente, ¿sí? Y efectivamente, cuando llega el paciente con una problemática de esa índole, con su angustia, pues es importante esa historia, ese desahogo que el paciente hace. ¿Y saben qué es lo que le vamos a preguntar al paciente? Porque si no, solamente nos vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo problema. A veces lo narro de una manera irónica y digo, le vamos a pedir que nos cuente la historia de amor, ¿sí? No nos vamos a intentar bajarle la angustia o quitarle el alcoholismo en el cual ha caído. Es decir, pues ya está aquí, hable, cuénteme. Entonces una manera de decir, dígalo todo, es decir, cuénteme la historia de amor, para lograr entender qué pasó,
Puede ser cuénteme la historia de amor. Puede cuénteme qué sucedió antes de que su esposa se fuera. Es decir, tenemos todo un mundo por averiguar. Así que por donde tomemos, nos va a entregar información. ¿Sí? Entonces muchas veces el paciente dice, no, lo que pasa que siempre estaba de mal humor, nunca, bueno, a veces utilizan grosería los pacientes, pero ahorita se me ocurre la grosería que son, pero no la puedo usar. Es decir, siempre estaba de mal humor, nada, yo antes vendía coches, ella no estaba contenta porque siempre estaba celosa, siempre quería saber dónde estaba, ahora pusimos un negocio, y empiezan a contar de esa manera y uno dice, bueno, sí me está diciendo, pero necesito que me cuente un poquito más a detalle. Oiga, usted me dice que ella siempre estaba enojada. ¿Recuerda alguna ocasión en la cual ella estaba enojada? ¿O a qué se refiere con que estaba enojada? ¿Se enojaba con usted o llegaba toda de mal humor? Ah, no, ya, y me empieza a contar una anécdota. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, parecería que somos curiosos y que queremos saber con santo y seña lo que nos narran. ¿Sí? ¿Sí? Sí pedimos ciertas cosas que nos cuenten con santo y seña, pero no por curiosidad, por un asunto de algo que va a ser importantísimo en cualquier método de investigación, cualquiera. Preguntaron en Facebook, dice Alex Guzmán, ¿qué es lo inconsciente y por qué lo hacemos? Uy, se lo voy a responder, pero denme chance, Me emociona cuando me preguntan ese tipo de preguntas. Entonces, resulta que algo que vamos a requerir va a ser precisión. Precisión. Por un asunto de precisión es que preguntamos, es que le decimos, cuénteme un poco más. Cuando usted habla, ella estaba siempre enojada, cuénteme una anécdota. De todo, ¿por qué? Hay que suponer, no hay que ser científico para decir, siempre estaba enojada. Que yo sepa, ninguna mujer, ninguna persona se enoja o nace con carácter enojoso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Siempre estaba enojada. ¿Sí? Y es cuando ahí nos empiezan a brindar información. Pero repito, nosotros preguntamos por precisión, porque es otra cosa con la cual trabajamos en este método terapéutico. Acuérdense que estamos explicando qué es el psicoanálisis desde su vertiente terapéutica. ¿Sí? Trabajamos con dos cosas también, que una no es sin la otra. Trabajamos con información y con precisión. Jamás intervenimos si no tenemos la información, porque si no tenemos la información podemos, es decir, si elucubramos, si creamos formulaciones, supuestos, pero no sin la información que nos brinda el paciente. No es, yo creo que lo que usted tiene un problema narcisista. Jamás van a escuchar a un analista decir eso. Y si alguien lo hace así, no es psicoanalista, ¿sí? Porque utilizamos la precisión, ¿sí? Y no sin la información. Ahora, me voy a permitir ir haciendo paréntesis para ir respondiendo junto con lo que voy desarrollando sus preguntas. ¿Qué es lo inconsciente? Así fue la pregunta. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? No sé a qué se refiere y por qué lo hacemos, solamente me voy a dedicar a qué es lo inconsciente. Hasta ahorita, si se percatan, no he mencionado la palabra inconsciente. De hecho, hay una consigna dentro de este instituto, no utilizar el vocablo, evitarlo en lo posible. En todo caso, explicarlo y hablar de él, ¿ok? Y aquí es donde entra la segunda vertiente, la científica, ¿sí? Es decir, voy a permitirme y a tomarme un atrevimiento, no voy a corregir a Freud porque es imposible, dado que él se quebró muchos años la cabeza para formalizar teóricamente eso y dudo de tener
esa estatura. Solamente me voy a atrever para un asunto explicativo, ¿ok? La científica, la corriente científica. Vamos a cambiar científica por la corriente teórica. Teórica formal. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Freud va a observar el fenómeno y lo va a tener que explicar. ¿Se recuerdan que hace un momento les hablé de la interpretación de los sueños? En el capítulo 2, no recuerdo ahorita el título del capítulo 2 de la interpretación de los sueños, pero sí me acuerdo del capítulo, en donde Freud va a mencionar, me encanta cómo menciona, cómo esto empieza a darle idea, a darle estructura a lo psíquico. Va a hablar de... ¿Se me olvidó? Va a hablar de bueno, aquí voy a quitar eso porque voy a utilizar esto, ¿sí? Va a hablar de eslabones. Va a hablar como si el aparato anímico estuviera... Voy a empezarme a dar un acercamiento a la pregunta para responderla, Eslabones de procesos psíquicos, ¿sí? Es decir, de una manera lineal, si lo tomamos como una cadena, a este eslabón aquí van a estar en este último la conducta, y los afectos, estados afectivos, ¿sí? Para cuando esto acontece, conducta y afectos, ya hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, n cantidad de procesos de pensamiento. En ese capítulo 2 de la interpretación de los sueños va a hablar de un segundo itinerario de pensamientos, ¿sí? ¿Ok? ¿A qué se refiere Freud con un segundo itinerario de pensamientos? Eso nos va a auxiliar en la escucha de pacientes, porque nosotros, y me voy a permitir traer a colación la evolución psíquica que alcanza la mujer, y esa es manifiesta. ¿En qué sentido? La mujer puede mantener una conversación perfectamente hilada y estar pensando en otra cosa. ¿Otra cosa? No. Puede estar pensando en una tercera cosa, en una cuarta cosa. Cosa que los hombres, al tener dentro de las escalas del desarrollo psíquico, nos quedamos en un estado primitivo. Después explicaré esto, es decir, lamento abrir tantos hilos, pero vamos a tener más clases y vamos a poder ir explicando ciertas cosas. Los hombres, en la escala del desarrollo psíquico, quedamos en un estado primitivo, ¿sí? Las mujeres no. Por el encuentro y ciertos procesos que les van a acontecer, van a alcanzar un desarrollo más elevado de lo psíquico. No por eso más sencillo, al contrario, más complejo. Pero eso va a hacer que la mujer va a alcanzar ese desarrollo, y eso va a hacer que pueda realizar varias cosas a la vez. Entre ellas, tener procesos de pensamiento, itinerarios de pensamiento en distintas escalas. Entonces pueden sostener una conversación y estar pensando en algo más, ¿sí? Y sin distraerse, ¿sí? Ahora bien, a ese segundo itinerario de pensamientos, es decir, aquí está nuestro primer itinerario, aquí está nuestro segundo. No lo vayan a representar así, solamente lo estoy dibujando para fin explicativo y no perder la línea. Este es un segundo itinerario. De pensamientos, ¿sí? A este segundo itinerario es por lo general por el que vamos nosotros como buenos investigadores. El primer itinerario es el que nos entrega la o el paciente al momento de hablar, cuando llega con su desestabilización, bla. Por eso les mencionaba que este no es que no sea de utilidad, pero a este no le podemos llamar asociación libre. Está caótico el yo, nos entrega información.
Ahí nos podemos engañar por decir, ay, con este paciente no tengo que hacer nada, porque uy, ¿cómo hablan? No, son re complicados esos pacientes que hablan y hablan. Hay que enseñarlos a que nos entreguen información, porque nosotros vamos por los segundos itinerarios de pensamiento. Ese segundo itinerario de pensamiento fueron los primeros acercamientos que tuvo Freud para lo que más adelante le va a llamar inconsciente. ¿Sí? Ojo, está en pañales esta teoría. ¿Sí? ¿No? Porque a veces inconsciente lo relacionamos como es algo como si fuera un ente que nos domina, como es algo a lo cual no tenemos acceso, que es imposible. Si fuese así, no fuese posible el psicoanálisis. Eso no significa que no hay, vamos a decir, el inconsciente propiamente dicho. Es decir, a eso que sí de plano no vamos a tener acceso jamás. Porque además hay una cosa. Ahí. Me secó la garganta. ¿Sí? Dentro del universo psíquico, ojo, esto es teoría, ya les dije, estamos en la formalización de lo que Freud observó en su clínica y en la vida cotidiana, intentando explicar cómo es que eso que dice la pregunta, ¿qué es lo inconsciente y qué? ¿Y cómo es que actuamos? ¿O cómo es que algo así entendí? Si no, ahí me la corrige. ¿Ok? Freud, antes, bueno, no es antes, no lo sé cómo lo descubrió Freud, pero Freud, este universo psíquico, vamos a hacer un conjunto cerrado, como se dice en matemáticas. En este universo psíquico va a haber imágenes, huellas y representación. Yo donde me formé como psicoanalista me regañarían si hiciera estas representaciones porque decían que no tendríamos que dar el conocimiento de esta forma tan sencilla y digerible. ¿Sí? ¿No? Pero no, es urgente que expliquemos bien el psicoanálisis porque Freud lo hizo. Freud, de verdad, a veces se piensa que el psicoanálisis es muy complejo. El que no nos va a ayudar en nada para comprender el psicoanálisis va a ser el yo, porque todo el conocimiento va a estar permeado por este señor, el yo. Ese nos va a dar batalla para comprender. Como es medio sinvergüenza y a veces no quiere ser descubierto, ¿sí? A veces no quiere renunciar a eso que dice Freud que debemos hacer en el proceso psicoanalítico, de instar al paciente a que haga pequeñas renuncias. El yo, como no quiere, pues dice, no es que no entiendo, ¿no? Pero el psicoanálisis no es tan complicado. Es complejo, pero no es tan complicado. Y no es complejo porque todos tenemos vida psíquica. Entonces dice Freud que en este conjunto cerrado llamado psique, ¿sí? En ella va a haber imágenes, huellas y representación. ¿Sí? Van a tener una relación. No se compliquen. Imágenes es lo que es, huellas es lo que es, representación es lo que es. Solamente que Freud, para darle formalidad a su conocimiento, va a hacer uso de otros campos del saber. Entre ellos, ¿a quién creen de quién creen que se va a auxiliar? ¿Sí? De la óptica, del conocimiento de la óptica de esa época para definir qué es una imagen. También acudió a otro campo del saber del cual él era un apasionado y un conocedor porque desde muy joven leía lo que era lo relacionado con el derecho porque Freud admiró a un jurista y él quería ser abogado. ¿Sí? Afortunadamente no lo fue y fue psicoanalista, entonces nos brindó este universo para explicar el fenómeno psíquico humano. Entonces, en este conjunto cerrado llamado psique, aparato anímico, va a haber huellas, imágenes, huellas y representación. ¿Sí? Estoy explicando un poquito lo que nos hicieron la pregunta respecto de lo inconsciente. Esto
lo voy a seguir desarrollando. Vamos a hacer clases cada mes. Así que, ok, imágenes, huellas y representación. ¿Lo recordaron? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Existe la premisa que todo lo que nos acontece desde que nacemos va a crear una imagen mnémica, ¿sí? Que se va a tener que significar, que se va a tener que llenar de contenido, ¿sí? Todo lo que acontece en nuestra vida va a quedar grabado, es imposible. Imagínense esto como un CD, como un disco duro. No sé cómo sea una memoria sólida ahorita, porque eso es muy electrónico. Nada, me imagino el CD que está redondito y todos se acuerdan que su código es binario, es ceros y unos, y hay un aparato que lee esa información. A estas marcas, a todo lo que va a quedar aquí adentro, se va a llamar memoria. ¿Sí? Va a quedar un registro. Ahora, al igual que un CD-ROM, no se puede acceder a esa información a capricho. Eso no significa, ¿sí?, que estaría sometida al azar. A veces tomo un ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, de preguntarle a una persona fecha que nació. Por ejemplo, yo, que me preguntaran, ¿qué año nació? 21 de marzo de 1976. Esa información, ¿en dónde estaba? Estaba aquí. ¿Dónde? No lo sé, ahí estaba. Solamente que se requirió de un elemento para reunir la condición para evocarlo. ¿Sí? Oye, una maestra de la secundaria, mi maestra Andrea de Ciencias Sociales. ¿Sí? ¿Sí? Un maestro de primaria, Bartolomé, lo recuerdo no por datos recuerdos, pero me acuerdo. Entonces, ¿dónde estaba esa información? Andaba por acá. ¿Sí? ¿Esa información en dónde va a estar? Dice Freud. Le va a tener que poner nombre de primero, de entrada. ¿Sí? Entonces, a la información que está en la superficie, a este que está hablando ahorita, a esto que estoy diciendo, ¿en dónde está? En la conciencia. O en la percepción conciencia. Pero dice Freud que la conciencia pasa rápido. No se queda. Lo que acabo de decir se me olvidó. Si lo quisiera repetir no voy a poder. ¿Sí? Pasa, es transitoria. Entonces, ¿qué pasa con esa información? ¿A dónde se va? Le va a tener que poner nombre. Y le va a poner inconsciente. Ojo, es el primer esbozo. No imaginemos que cuando estudiamos psicoanálisis, a veces un error que cometemos es querer aprender la teoría. Se fue la transmisión, dice. No me digas. ¿Sí? A ver, cheque. Porque no están subiendo el video en YouTube, digo en TikTok. A ver, ¿le pueden checar aquí en la computadora? Sí, ya se fue. ¿Sí? ¿Lo puede regresar? No, me parece que todavía está. Yo aquí estoy, pero no, no está la campana, la Dice cámara. que sí está. Mira. A ver. Dice, solo fui yo, no asuste. Linda, ya estamos aquí. Recordando experiencias infantiles y ustedes aquí asustando. Bueno, disculpe, nos asustamos. Entonces, ojo, cuando les digo, ojo, cuando nos acercamos a la teoría psicoanalítica o al psicoanálisis, como pensamos que nos está hablando de algo tan complejo, ya de entrada a veces nos colocamos en una disposición de nerviosismo, de híjole, ¿qué tal si no soy lo suficiente inteligente para aprender, para comprender? Entonces eso perturba, ¿no? ¿Sí? Lo que sí no me veo, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, permítame, deje checar, ¿sí? ¿Sí? ¿Ahí estoy? Sí, se ve. Perfecto, ya. Entonces resulta que
un consejo que les doy a veces. ¿Sí? Asumamos que no conocemos, que se nos va a hacer un poquito difícil comprenderlo, no tenemos por qué comprenderlo de manera inmediata, ¿sí? Eso no nos hace menos inteligentes, más aptos para el psicoanálisis, menos aptos para el psicoanálisis. Entonces yo lo que les sugiero, por lo general, es imagínense a ese hombre llamado Sigmund Freud como ese niño curioso intentando dar explicación a un mundo que acaba de descubrir. Entonces, su teoría acabada ya no la consiguió de un solo tajo, fue pasito a pasito. A veces lo que conviene es ir en ese acompañarlo en ese pasito a pasito. Entonces, Freud va a tener que definir, ¿sí? Permítame, ya se me va a acabar, no, todavía tiene pila. Freud va a tener que definir, ¿sí? Ir poniéndole nombre, ¿sí? Entonces, este universo, todas estas huellas, imágenes, representación, no va a acceder a todas. Se van a tener que reunir condiciones. A veces para que se reúna la condición para evocar la información que se encuentra en ella, las huellas, las imágenes y las representaciones, es como una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está su mamá? Sí, tiene un mes que no la veo, ¿no? Entonces empieza uno a evocar. ¿Esa información dónde está? Dice Freud, en el inconsciente. Pero va a tener un problema. ¿Cuál? Una dificultad que se nos presenta en la clínica. Cuando le preguntamos al paciente, muy bien, lo escucho, cuénteme más a detalle la anécdota. Como en el caso del que les comentaba de, cuénteme, usted mencionó que siempre estaba enojada su mujer. ¿Sí? Ojo, es importante en la clínica psicoanalítica repetir a la letra lo que nos dice el paciente. Si el paciente nos dice, mi mujer siempre estaba enojada, es importante decirle, cuénteme una anécdota en donde su mujer siempre estaba enojada. Si nos dice, mi esposa, pues decimos, cuénteme una anécdota en donde usted me dice que su esposa siempre estaba enojada. O como lo dejamos continuar, que nos cuente la historia, va a llegar un momento de decirle, hace un momento usted, a veces, cuando son las primeras sesiones, tiene uno que echar mano de la indicación que ya le dio al paciente. ¿Cuál? Recuerda que hace un momento le dije que íbamos a requerir de su docilidad y su paciencia. Ah, sí, perfecto. Requiero de su docilidad y su paciencia en este momento. Disculpe que le interrumpa. Hace un momento usted mencionó que su esposa siempre estaba enojada, que su mujer siempre estaba enojada. ¿Me puede contar alguna anécdota de esas en las que su mujer siempre estaba enojada? ¿Sí? Ah, pues, precisamente ese día, los pacientes son un amor porque es cuando se empiezan a acordar. ¿Sí? Precisamente el día que se fue, bueno, no el día que se fue, lo que sucedió antes de que se fuera es que, la anécdota, tenemos un negocio que pusimos, lo pusimos con dinero, bueno, con lo que me liquidaron a mí, pero bueno, no alcanzó y puso una parte ella, entonces con el dinero que puso ella y que puse yo, y bueno, y un poco mi mamá, pusimos un negocio de comida, porque ya tenemos una fonda y decidimos decir, bueno, vamos a poner un negocio de comida. Entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana y porque me tocaba, o me toca, llevar el nixtamal al molino y regresar con la masa y ya, ¿no? ¿Sí? Pero ese día, bueno, es que lo que pasa que, bueno, como yo ya trabajé, porque esa es mi función, ¿sí? Y cobrar, me dice, ¿no? Y cobrar. Pero esa mañana yo me sentía un poco mal, pero fui a ver a mi vecino, ¿sí? Y mi vecino, bueno, yo tenía ganas de tomarme una cerveza. Y le dije, vecino. Y me dijo, no, yo ya voy al trabajo. Y dije, bueno, ya se fue, ¿no? Voy a ver a mi otro vecino. Y ese vecino resulta que sí quiso tomarse sus cervezas. Entonces, lo que narra después este hombre, que su esposa se enoja porque
ella quería que le llevara el desayuno a su hijo. Ok, el desayuno a su hijo. Pues, ¿qué edad tiene su hijo? No, lo que pasa es que mi hijo había tenido fiebre toda la noche porque se había enfermado. Entonces, ella me llamó, me mandó a traer porque quería que yo le llevara el desayuno, pero yo digo, pues si ella ya lo hizo, está a unos metros su cuarto, ¿qué le cuesta llevarle? ¿Por qué me tiene que molestar a mí? ¿No? Entonces, entonces resulta que en la historia que el hombre nos va contando, resulta que él no empezó a tomar cuando ella se fue. Punto número 1, ella tomaba. Cuando digo tomar, estamos hablando de tomaba bebida embriagante, ¿verdad? Entonces él dice, no, pues, ya. Empieza a narrar cosas el paciente, ¿sí? Entonces, cuando no es lo mismo que nos diga el paciente, siempre estaba enojada mi esposa, a que cuando le decimos, cuénteme una anécdota, y nos empieza a dar el indicio de por qué su esposa no siempre estaba enojada, sino en esa ocasión que la enojó o que la hizo enojar. Entonces, a eso me refería hace un momento de que nosotros obtenemos la información con precisión. ¿Obtenemos esa información para regañar al paciente? Al decirle, fulanito de tal, ya ni la friega usted, con razón estaba enojada su esposa. No, no es nuestra función regañar, no es nuestra función educarlo de esa manera. Lo primero que obtenemos es la información, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de que el paciente se da cuenta de que, lo dijo, no me regañó, no me dijo nada, pues van a seguir, ¿qué? Hablando libremente. Libremente, no sin la dirección del analista. Cuando digo la dirección, no es que los dirijamos su decir, ¿sí? Sino que sabemos que en este caso, ¿sí? Hay algo, ¿sí? Que también se va a oponer, ¿sí? Al paciente, ¿sí? Va a haber algo que se va a oponer. Entonces, ese algo que se va a oponer es nuestro trabajo, lidiar con eso, sortearlo, saberlo sortear. Entonces, estábamos en la respuesta de lo que nos decía nuestra compañera y lo que nos decía el comentario de Facebook, el asunto al respecto del inconsciente. Entonces yo les decía, ojo, tomemos en cuenta que Freud no nos da, aquí estamos, no nos da de un solo no descubrió de un solo tajo la teoría. Entonces, el ejemplo que les ponía es que no siempre la información que está aquí la vamos a obtener de manera sencilla. Hay una que nos va a costar un poquito más de trabajo. Hay una que hay que saber cómo extraer esa información. Entonces, resulta que este inconsciente ya no es tan sencillo. Resulta que se requieren reunir ciertas condiciones. Me voy a permitir decir de otra manera qué es el psicoanálisis y a qué se dedica. ¿Recuerdan que estaba esa pregunta al inicio que nos lo hizo nuestra compañera? ¿Sí? Se trata de reunir las condiciones para extraer la información que le va a dar sentido a aquello que le acontece al paciente. En otras palabras, eso que le va a dar a extraer la información, vamos a ser los encargados de crear las condiciones para extraer la información de este universo psíquico para dar explicación a la patología del paciente. Esa sería otra forma. A eso nos dedicamos. Ahorita que les estaba comentando esto, me acordé de un texto. Disculpe. Adelante. Entonces, base de lo que está usted diciendo, ¿cómo diagnostica el psicoanálisis? ¿Diagnostica, hace diagnósticos? Y si sí, ¿cómo lo hace? ¿No? Ahorita a mí me tocó que estuve yendo al psicólogo por algunos años, bastantes, y al final me dijo, yo te diagnostico con depresión, ya sale de mis manos, te voy a canalizar a un psiquiatra, y en el psiquiatra pues me dicen lo mismo, tienes depresión. Estuve 40 minutos ahí, sí mucho, con el psiquiatra, y
hace el psicoanálisis este tipo de diagnósticos o qué diagnósticos hace el psicoanálisis? Ya le respondo y voy a continuar con el asunto de lo inconsciente y con su respuesta las voy a engarzar, permítame. Es que tenía un texto entre esas, entre ese nerviosismo y esa carrera, no sé si lo eliminé, sí, pero bueno, voy a echar mano de mi memoria. Ok. Nos pregunta nuestra compañera que dice, bueno, yo recuerdo haber estado no sé cuánto tiempo, 3 años me parece que dijo, con un psicólogo, y llegó un momento en que el psicólogo le dijo, pues fíjese que ya no puedo porque ya no me compete, y usted tiene, ¿qué le dijo que tenía usted? Depresión. Depresión. Después de 3 años le dijo, pues no, fíjese que va a ir con el psiquiatra. Que ojo, esa es una crítica a los psiquiatras, ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo lo diagnosticó? ¿40 minutos? ¿1 hora? Pues sí, mucho, 40 minutos. 40 minutos fue lo necesario para diagnosticarla y que saliera con una receta. ¿Sí? Aquí es donde también el psicoanálisis se vuelve un poquito, vamos a decirle, tedioso. ¿Okay? Que no es verdad, porque es de verdad cuando uno se pone a escuchar pacientes es muy apasionante. Híjole, y es apasionante no en sí mismo, sino que a veces hay pacientes que uno dice, no sé para dónde. Híjole, me cuesta trabajo, no sé qué idioma habla, no entiendo muy bien, a ver, ¿sí? Porque a veces se dice sencillo, ¿sí?, el asunto de hacer hablar al paciente, pero a veces también al paciente hay que enseñarlo a hablar. A veces, inclusive hoy en la época, dice, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué? Porque su vocabulario, a veces el vocabulario del paciente es tan limitado que uno dice, ¿qué me está intentando decir? Ojo, y no estoy discriminando, no estoy diciendo, uy, no, pues es que si yo recuerdo mi época cuando inicié, pues eso ya tiene como 30 años, me decía uno de los analistas que me formó, me dice, Alejandro, bueno, va a sonar penoso esto que les voy a decir, pero tiene que ver con lo que le estamos trabajando. Me dice, Alejandro, usted sabe psicoanálisis, lo que le falta es español, me dice. Le faltan vocabularios para decir aquello que usted está pensando. Si necesita palabras. Y dice, el español es el lenguaje de la ciencia, existe la palabra precisa para eso que usted quiere decir. Bueno, resulta que pasan los años y cuando una vez ya con los pacientes, uno descubre que a veces el paciente solamente necesita nombrar aquello que le acontece, solamente que no conoce la palabra. Y a veces es tan asombroso que cuando le dice, eso es lo que tengo, la angustia baja. Entonces, algo importante que es a veces tenemos que lidiar con el asunto del vocabulario, es decir, no solamente enseñarle al paciente, entregarnos información, sino enseñarle algunas palabras. Dice Freud, prestarle palabras. Esa es otra cosa que también hacemos en el proceso psicoanalítico. Esa es otra forma de decir de qué se trata el proceso psicoanalítico. A veces prestarle palabras al paciente para que logre nombrar aquello que le acontece. ¿Sí? Entonces, me preguntaba, seguimos, acuérdense, con la pregunta de lo inconsciente, que no sé si me tiene tiempo abarcarla, y con esta pregunta de, oiga, yo hace tiempo estuve con el psicólogo, de ahí me mandó al psiquiatra, en 40, 50 minutos me diagnosticó, me dio una receta. ¿Ustedes cómo le hacen con todo eso que usted está nombrando? ¿Sí? ¿Hacen diagnóstico? ¿Sí? Nosotros hacemos diagnóstico, pero no es un diagnóstico que pregonamos o que le decimos al paciente. Ojo, a veces demora mucho para decirle al paciente lo que le acontece, que es una forma de decirle su diagnóstico. Algo que hacemos de manera inmediata es un diagnóstico diferencial.
Lo tenemos que hacer así. Pero prácticamente es jugarse el diagnóstico a los dados porque no tenemos tantos elementos para el diagnóstico. Y ahorita explico. Es importante hacer el diagnóstico diferencial porque resulta que dentro de ese universo de las personalidades psíquicas, ¿sí? Dentro de esas estructuras psíquicas, a mí me gusta llamarle personajes de la clínica psicoanalítica, ¿sí? Por lo general, quienes llegan a la clínica psicoanalítica son dos, que Freud los va a catalogar como neurosis de transferencia. ¿Sí? Que son dos: histeria. No me voy a meter en la historia y todo lo que significa el vocablo, ¿eh? Y obsesión. Nosotros inmediatamente tendremos que saber si lo que tenemos delante de nosotros es una neurosis de transferencia. Porque existen las neurosis narcisistas y esas lamentablemente no se pueden llevar, no se puede ejecutar un tratamiento psicoanalítico propiamente dicho. Ojo, vean la precisión, no se puede ejecutar un tratamiento psicoanalítico propiamente dicho. Eso no significa que no estemos facultados o teniendo la capacidad para, en este caso, estabilizar o mantener estable un personaje psíquico como es una neurosis narcisista. Tenemos el conocimiento, solamente que no vamos a llevarlo a asociación libre, no lo vamos a instar a que renuncie, muchas cosas no vamos a hacer con las otras neurosis. Pero este es el primer diagnóstico y estoy siendo sincero, es prácticamente un juego de dados, ¿sí? Si bien tenemos los recursos para tener ciertos elementos para saberlo, ¿sí? Meternos a la profundidad de la psique de estos hay que hacerlo con cuidado porque tenemos que saber si es una neurosis de transferencia. Eso también lo explicaré más adelante. Solamente me voy a quedar con uno. Oigan, ¿y cómo saben si es obsesión y es histeria? Voy a mencionarle 3 características que hace el obsesivo. Miren, de verdad, eso lo encuentran en los textos freudianos. Ahorita nosotros en la formación de psicoanalistas, que por cierto está aquí su cartel, nosotros tenemos 5 ejes que esperamos ejecutar siempre en la formación, o que el psicoanalista en formación ejecute y lo auxiliamos a que ejecute. El eje teórico, clínico, práctico, el de autogestión y de la transmisión del psicoanálisis. Estos 5 ejes procuramos que el analista de información los ejecute, prácticamente lo empujamos y lo forzamos a que los ejecute, ¿sí? Entonces, en este seminario que se llama la obsesión clínica y dirección de la cura, estamos abordando entre los textos que tenemos, que es uno de ellos, es el hombre de las ratas, otro es, si me equivoco me recuerdan porque uno ya lo trabajamos, uno es 3 tipos de caracteres elucidados por el tratamiento psicoanalítico, no recuerdo bien el título, y el otro que es recordar, repetir y reelaborar. Esos son los 3 textos. En uno de ellos, de hecho creo que son en 2 de ellos, Freud habla de 3 procesos psíquicos que va a hacer el obsesivo. Y ojo, y ahorita que los mencione, van a decir, ah, sí, es verdad, eso hacen. Yo conozco a uno que otro que hace esos procesos psíquicos. Uno, a ver si me lo recuerdo, va a hacer una dilución, así le llama Freud, dilución. A eso me explico de la precisión de Freud para expresar, ¿sí?,
los elementos, en este caso, que van a ser característicos del obsesivo. Va a ser una dilución de nexos. Ahorita los explico. ¡Ojo! Todo esto tiene que ver con el inconsciente, para quien preguntó por lo del inconsciente, y también esto va a explicar un poco cómo es que eso nos lleva a actuar o a tener ciertos montos de afecto. 2. Va a desconocer consecuencias. Consecuencias. 3. Va a aislar recuerdos. Ojo, eso no significa que en la histeria no se lleguen a expresar alguno de ellos, ¿eh? No, pero en el caso de nuestro personaje maravilloso, que es el obsesivo, en este caso, el caso clínico, nuestro buen hombre de las ratas, ¿sí? O de esos caracteres que elucida la teoría psicoanalítica, la disolución de nexos. Oiga, ¿a qué se refiere eso con disolución de nexos? Recuerdan que hace un momento les hablé de que en ese universo psíquico hay imágenes, huellas y representación, ¿sí? Resulta que estas tres van a estar relacionadas. Es decir, sin representación psíquica, no puede haber representación psíquica si no ha pasado por ser una imagen, ¿sí? Si no ha pasado por ser una huella. No hay una representación psíquica sin imagen y huella, ¿ok? Ahora, representación psíquica, ¿a qué se refiere? Lo que acontece en nuestro mundo exterior, por ejemplo, ¡cállate!, que le gritemos a un niño, ¿sí? Eso le va a crear una imagen némica. Le va a dejar una huella en lo psíquico. Pero el cállate no va a entrar directamente en ese universo psíquico. Digo aquí porque a veces aquí se relaciona lo psíquico. A veces, vamos a suponer, una vez unas alumnas me decían, doctor, sí, bueno, porque no soy doctor, pero me dicen, doctor, soy psicoanalista. Oiga, lo psíquico está en el cerebro. Y me ponían la analogía. Si usted se corta un brazo, sigue lo psíquico. Si se corta un pie, sigue lo psíquico. Pero si se corta la cabeza, se acaba lo psíquico. Yo me reía por la analogía y dije, buen punto. No quise discutir su punto. Entonces hago aquí porque aquí se relaciona que está lo psíquico. Entonces, en este universo, ¿sí?, no va a entrar esa representación, no va a entrar en lo directo. Va a ser todo aquello que acontece en nuestro mundo exterior, va a tener que ser representado en ese interior, ¿ok? Es como decir que va a ser una cosa afuera y otra cosa adentro, pero como lo que domina es lo que está adentro, pues finalmente es lo que va a importar. Entonces, huella, imagen y representación tienen una relación. Nuestro buen obsesivo va a diluir los nexos entre huella, imagen, representación y afecto. Por eso es que muchas personas ustedes van a decir, oye, pero qué sereno es el Señor. Oye, qué frío es para tomar las cosas. Sí, hace esto, diluye nexos, por eso puede comportarse distante y frío ante ciertas circunstancias el obsesivo, ¿sí? Desconoce consecuencias. Ay, eso por favor los conocen. Híjole, lástima que estoy escribiendo una nota en el periódico, pero es una imagen pública y aquí tendría que nombrar su nombre, entonces no puedo. Pero por ejemplo, ahora que están de moda, están en boga, lo que son las relaciones, ¿cómo le llaman? Abiertas y consensuadas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso del hombre? ¿Sí? Piensa que el tener una relación abierta, consensuada, no le va a tener consecuencias. Nosotros tenemos en el medio, hay un personaje que por andar entrando en una relación abierta, consensuada, resultó que no tomó en cuenta que
se relacionaba con otro ente psíquico, con otra persona, indistinta a él, con sus propios intereses, con sus propios afectos, con su propia vida psíquica, y no contempló la consecuencia, es decir, va en el engaño de que es una relación abierta consensuada. Digo en el engaño, me voy a servir de este ejemplo y por hacer un paréntesis para ir hablando sobre lo inconsciente. No me dejen mentir, si ustedes saben otra versión, con mucho gusto me la pueden platicar. Lo que nosotros nos encontramos en la clínica, que es este fenómeno de las relaciones abiertas y consensuadas, por lo general, quien llega a hablar de eso, curiosamente, son más los hombres que las mujeres, a pesar de que son más mujeres las que vienen a la clínica, ¿sí? Pero normalmente cuando el hombre llega y habla de la relación, ¿sí?, abierta y consensuada, no lo dice así, dice, y los dos tomamos el acuerdo de tener una relación abierta. Me voy a servir para hablar sobre lo inconsciente y para que vean cómo nosotros buscamos precisión en el decir. ¿Nosotros nos vamos a quedar con esa versión del yo? No. Le vamos a preguntar, cuénteme, ¿cómo es que llegaron a una relación abierta consensuada? ¿En qué momento se da? Pues todos sabemos cómo se empiezan a dar las relaciones, a lo mejor un cortejo, que de repente el beso, que el agarrar la mano, es decir, ¿no? ¿Cómo se empiezan a dar las relaciones? Como se han dado siempre. El problema es de que, demonios, ¿y ahora qué es ella? ¿Creen que el hombre va a querer acceder a su goce sexual quedando atrapado con una mujer? Hoy en la actualidad son muy pocos. Ahorita me acordé de una canción que escuché hace poco que dice que en esta época es difícil hacer el amor porque dice nadie quiere verse en la hora del desayuno, ¿no? Entonces, es decir, queremos acabar rápido la relación, nos incomoda el otro. Entonces, cuando uno por lo general le pide, en este caso al varón, estoy hablando de casos clínicos, de cuénteme, ¿cómo es que llegaron a una relación abierta consensuada? ¿Quién la propuso? ¿Y qué creen que normalmente responden? No me acuerdo. Cuando un paciente varón dice, digo varón porque difícilmente una mujer cuando le pregunten sobre una relación abierta consensuada, difícilmente lo va a olvidar. ¿Quién lo propuso? Podrá titubear, pero decir, no, yo lo propuse o lo propuso él. Entonces el hombre sí es así de, no lo recuerdo. Ya cuando dice un hombre, no lo recuerdo, si ella lo hubiera propuesto, ¿qué creen que hubiera dicho el hombre? ¿Creen que hubiera dudado en decir, ella lo propuso? No. Freud va a decir del personaje, agreguémosle a esto, Freud es durísimo con el obsesivo. Disculpen por la expresión, parece grosería, pero no es grosería. ¿Es cobarde? Lo caracteriza la cobardía y la estupidez. Busquen qué es ser estúpido para que lo vean, no digan que es una grosería o una majadería de Freud de nombrar a nuestro buen obsesivo como características, cobardía y estupidez. Entonces, por lo general, si el hombre sabe, si ella lo hubiera propuesto, dudo mucho que no la entregue. Ella fue. Muy al estilo de Adán de, ¿quién se dijo que se comieran la manzana? ¿No? ¿No? Ella. ¿Sí? ¿No? Entonces, claro. Pero nosotros no nos quedamos con, y es que tuvimos una relación abierta y lo dejamos en su asociación libre. No le decimos, cuénteme, ¿cómo fue que llegaron a eso? ¿No? Entonces, esa información que se omite en esa forma de hablar, regresamos está en lo inconsciente. Pero finalmente se puede acceder a ella reuniendo las condiciones, ¿sí? Entonces, voy a hacer una pausa solamente para tomar agua y recapitular en qué vamos. Entonces, a este hombre del que le estoy comentando se le va a olvidar algo. Las condiciones en las que se da la relación abierta consensuada.
se le está olvidando el cálculo que la chica pueda tener al respecto y la ilusión del amor que pueda tener en él, lo que en él está depositando. No le interesa si en ella se va a producir tristeza porque no consigue lo que quiere, lo estoy tratando así porque así se da, no en el asunto moral de, uy, qué interesante, no, es decir, mal haríamos que cuando iniciamos en una relación amorosa no tuviéramos nuestros cálculos. Todos tenemos nuestros cálculos. Lo que pasa es que muchas veces, por ciertos asuntos psíquicos, no nos permitimos decirle al otro, esto es lo que yo espero de ti, ¿no? Y nos engañamos y aceptamos cosas, como una relación abierta, consensuada, ¿sí? Entonces, por eso no nos dejamos engañar de, los dos somos adultos. Ella aceptó. No. Nosotros lo que nos interesa es la disposición psíquica que el sujeto tiene, en este caso, ante el objeto de amor. Así le vamos a llamar, ¿sí? Con el cual él espera obtener su goce sexual. Entonces, regresamos a que él va a desconocer las consecuencias. No porque no las sepa. Aquí desconocer consecuencias, ¿sí? Las conoce, pero se va a hacer, como decimos popularmente, se va a hacer como que la Virgen le habla, ¿sí? Se va a hacer ojo de hormiga, va a decir, ¿no? Y va a desconocer las consecuencias que en él va a tener y que en ella va a tener. Y por supuesto que eso también va a tener en este caso, hablando de lo que le estaba comentando, de la relación abierta, la consecuencia que el auge de las relaciones abiertas pueda tener en la descomposición del tejido social. No le interesa, ya eso es hablar demasiado, muy elevado para el obsesivo, no le interesa. Si no se preocupa por las de él y la de ella, menos que va a pasar en el tejido social. Ahí están recuerdos. Eso que le llamamos, ay, es que se me olvidó, ¿sí? Freud le va a llamar, ahí están recuerdos. ¿Por qué? Porque no es conveniente para el yo que tenga el recuerdo de las consecuencias y de la disolución de nexos, ¿sí? El obsesivo va a aislar los recuerdos. Por eso oye, pero es que no te acuerdas que habíamos quedado, híjole, se me olvidó, ¿sí? Es una característica. Lo que pasa que en la vida cotidiana, en las concepciones de los trastornos, decimos que es que distraído, se le olvidan las cosas, ¿sí? Pero para Freud ya esto de aislar recuerdos era una característica que observaba en el obsesivo, obsesivo masculino, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general, quien adolece de obsesión, por lo general, somos más los hombres que las mujeres. Eso no significa que haya ciertos rasgos y muy marcados de la obsesión en la mujer, o que incluso este personaje de la clínica psicoanalítica, el obsesivo, no sea obsesivo, sino sea obsesiva, ¿sí? Pero estos elementos, al menos estos tres, nos auxilian en darnos luz un poquito al respecto de qué es con lo que estamos tratando en la clínica psicoanalítica, ¿sí? Oiga, y la histeria, bueno, son 2 horas, espérenme, no puedo abarcar tanto. Al menos por descarte, sepan que si no tiene estas características marcadas, muy marcadas, pues estamos ante una histeria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no sé si con eso respondo un poco su pregunta. Sí hacemos diagnóstico. Ahora, cuando nosotros escuchamos a los pacientes en la clínica psicoanalítica, estas 3 características las observamos con claridad. Lamento no tener ahorita más tiempo para desarrollarlas. Eso lo estamos trabajando en el seminario de formación. Pero si dejan sus comentarios y dicen, oiga, a mí me gustaría que ahondara más
en esto que nos comentó del obsesivo, con mucho gusto lo haré. Ahora, sigamos con consciente e inconsciente. ¿Sí? Entonces estamos en este pequeño recorrido. Entonces hace un momento mencioné este asunto de, no, pues iniciamos una relación abierta, como buenos adultos que somos, personas son sensatas, entonces quedamos en que podíamos tener otras parejas. Y como les mencioné, ¿nos quedamos con esa información? No, le pedimos información. Entonces esa información que el yo, a ese que está hablando, ¿recuerdan cómo le llamamos? El yo. Ese que está hablando, a que no nos está diciendo, bueno, y es que una vez desde que yo la vi me gustó tanto que yo dije, híjole, sí me gusta, pero me gusta como para tener solamente sexo, pero no me gustaría comprometerme con ella, porque pues también me gustan otras mujeres. Le voy a proponer una relación abierta, a ver si quiere. ¿Dice eso yo? No. Crea todo el escenario para que finalmente caigan en el asunto de la relación abierta. Total, ya está justificado por anticipado de que dos personas adultas con uso de razón plena están aceptando la relación abierta. Engaños del yo. Esa información que el paciente no nos va a entregar también es inconsciente. Pero parecería que estratégicamente este señor mantiene en el inconsciente dicha información. Es decir, él ya, este itinerario, ojo, por eso les digo que a mí me gusta la expresión que utiliza Freud en el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, segundo itinerario de pensamientos. Este itinerario de pensamiento está permeado por el yo. ¿Sí? Él de alguna manera decide. ¿Y qué les dije que hace el obsesivo? Aísla. ¿Aísla qué? Recuerdos. Como que se le olvidó. A ese proceso, disculpen, ¿Soy cómo se llama? No, se escribe mal. Disléxico. Aísla. Aísla recuerdos. Aísla recuerdos. ¿Sí? Adelante. Pilar Reyes pregunta por qué Freud dejó de utilizar la hipnosis. Ay, miren, ahorita les explico eso. Aísla recuerdos. Ahorita les explico eso, No me voy a decir ni decirles. Aísla recuerdos. Por eso es que el yo, este hombre que dice, no va a decirlo así, quedan 20 minutos, sí, quedan 20 minutos. Ahí está. Porque este itinerario de pensamientos ya está intervenido por el yo. Porque él ya aísla recuerdos. Él ya aisló el recuerdo. De repente, por eso a veces en la clínica psicoanalítica, cuando está hablando el paciente, dice, bueno, y existe una honradez, o el paciente accede a eso que le vamos a solicitar de docilidad y paciencia. Cuando el paciente se entrega al tratamiento, va a haber honradez y decir, fui yo quien se lo dijo, ya lo recordé. ¿Sí? Pero para que eso suceda, a veces es del orden del milagro. Entonces, este itinerario de pensamientos también va a ser inconsciente. Entonces, ya ven cuántos inconscientes llevamos. Pero este está permeado por el yo. Oiga, y esas huellas que quedan en la infancia, ahí donde pues, básicamente hay más imágenes y huellas que representación, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a decir que ese va a ser propiamente ese inconsciente al cual no vamos a poder acceder, pero ¿qué creen? El adulto lo actúa. Pero para eso voy a necesitar una clase específica para decir cómo en la clínica psicoanalítica nos percatamos de
esa lógica a la cual obedecen ciertas conductas y ciertos procesos psíquicos que se manifiestan en conducta y que definitivamente no pasan por la conciencia, no pasan por el yo, en ese yo consciente, sino pasan directo, que tienen que ver más con actitudes más de como de capricho. Bueno, ya lo explicaremos más adelante. Entonces vean cuántos inconscientes. Y bueno, a veces inconsciente en el psicoanálisis lo utilizamos como un análogo de aparato anímico. Es decir, como sistema, dice Freud. Es decir, va a ser un sistema. Ojo, esto es bien complicado, porque cuando estamos hablando de sistema, yo les sugiero que vayan a investigar qué es un sistema en matemáticas, qué es un sistema en biología y qué es un sistema planetario. A mí me encanta una expresión que utiliza Freud a veces para referirse al aparato anímico, constelación. ¿Sí? Entonces Freud, ese es el inconsciente. No, esos son los inconscientes freudianos. Ahora resulta, aquí me borré algo que no tenía que borrar porque era una referencia. Era científico, ¿no? La corriente científica del psicoanálisis. Entonces dice, como hay varios inconscientes, entonces va a decir consciente. Y para nombrar a aquel consciente en el cual se pueden reunir las condiciones para evocarlo, le va a nombrar como preconsciente. Y el otro que es como el del paciente de la relación abierta consensuada, inconsciente. ¿Sí? Pero es decir, el preconsciente es un inconsciente, solamente que lo tiene que nombrar de otra forma para darle estructura a su formalización teórica, a su formalización científica. Dice la pregunta, oiga, ¿por qué Freud abandonó la hipnosis? Bueno, tenemos que mencionar que en la época de Freud había dos escuelas, que era la francesa y la alemana. Y bueno, él desde luego pertenecía a la escuela alemana de medicina. ¿Sí? Resulta que siendo todavía docente, lo mandan de becario a la escuela francesa. Y en un hospital, muchos se saben la historia, descubre el fenómeno en vivo de la hipnosis. Él ya sabía de la hipnosis porque él había hecho una traducción al alemán, no recuerdo, de un autor Bergen, ¿sí?, que también había trabajado con la hipnosis. Pero ahí la observa y él se permite pensar ciertas cosas. ¿Por qué? Y tiene que ver con lo inconsciente. La anécdota es la siguiente, es de caricatura, como la voy a poner, lo siento, solamente es un explicativo. Está en el salón el maestro Charcot dando su clase y va a hacer una demostración de la hipnosis. ¿Sí? Va a hipnotizar a una persona, le va a dar un paraguas y él le va a dar la orden que cuando escuche determinada palabra, él va a abrir el paraguas. Lo hipnotiza, le da el paraguas, sigue dando su conferencia, dice la palabra, ¿sí?, con la cual él había sugestionado al hipnotizado, y en ese momento el hombre abre el paraguas. Cuando le preguntan que por qué le abre el paraguas, la respuesta fue como muchos pacientes responden. Y ante lo que les acaba de acontecer, va a intentar darle respuesta lógica, y él va a decir, es que pensé que iba a llover. No, dice Freud, está techado. No. No, pero Freud se queda con el fenómeno, no. Él se va a preguntar en dónde quedó guardada la orden que le dio Charcot.
¿Por qué tuvo tal influjo la orden en la persona? ¿Por qué el hipnotizado va a dar la respuesta? ¿De dónde proviene? Es decir, para Freud el fenómeno no fue un fenómeno de circo, le permitió pensar ciertas cosas. Claro, ¿en dónde va a estar albergada la orden? En eso que lo llamamos itinerarios de pensamiento, es decir, en el inconsciente, en eso que vamos a llamar. Pero no es en el inconsciente como ese armatoste que todo lo que acontece deja huellas, imágenes y representación. ¿Sí? Ahí va a quedar guardado. Y va a ser evocado. Claro, Charcot da la condición para que sea evocado. Voy a decir esta palabra y tú vas a abrir la orden. Es decir, ya quedó conectada la palabra, la orden y la representación de lo que tiene que hacer. Después de eso, se dio cuenta que se podían retirar ciertos síntomas, desaparecer ciertos síntomas de los enfermos nerviosos que él atendía. Pero prontamente se dio cuenta de varias imposibilidades de hacer efectivo y duradero el tratamiento. Una, no todos sus pacientes eran hipnotizados, lo que hacía ya ineficaz la hipnosis para cierto tipo de pacientes. Descubrió otra cosa, que muchos pacientes que eran hipnotizadas, eran hipnotizadas 1, 2, 3 y llegaba un momento en que ya no eran hipnotizadas. ¿Qué le auxilió a descubrir Freud la hipnosis? Uno, algo de lo que ya se hablaba, que era la sugestión, pero la sugestión no es posible si no hay una relación particular entre el médico y la hipnotizada o el hipnotizado. Lo que le permitió formular más adelante un fenómeno que se da dentro de la clínica psicoanalítica que se conoce como transferencia. ¿Sí? Eso le permitió años después hablar sobre la transferencia, es decir, que la paciente le va a depositar, lo voy a poner así solamente para salir del paso ahorita, un algo al analista. ¿Sí? Ese poder le va a conceder un poder al analista. Nada más un poder, no, le va a depositar muchas cosas al analista. Lo que va a hacer posible que ese poder, ese fenómeno de la transferencia va a descubrir Freud que va a ser lo que hace posible que el paciente sea hipnotizado o no sea hipnotizado. Entonces la hipnosis le permitió resolver y acercarse a ciertas premisas teóricas de la clínica psicoanalítica, pero también le empezó a plantear dificultades. Es decir, le empezaron a aparecer fenómenos que él tenía que dar de respuesta. ¿Por qué? Porque si este fenómeno de la transferencia hace que el paciente no sea hipnotizado, entonces clínicamente, aquí en el método terapéutico, ¿cómo le hacemos con esos pacientes en los cuales no vamos a tener influjo para la cura o lo que más adelante va a definir como dirección de la cura o dirección del tratamiento? Entonces va a descubrir que, no todos son hipnotizados, unos cuando son hipnotizados dejan de ser hipnotizados y unos son hipnotizados, se alejan del doctor y regresan y ya no son hipnotizados. Es decir, él descubre que debe haber una relación particular, o mejor dicho, algo depositado de parte del paciente al médico. Entonces va a resultar infructuoso seguir practicando la hipnosis para el tratamiento de las enfermedades nerviosas. Por eso es que le auxilió para descubrir algo tan importante como es la sugestión y no descubrir la sugestión, ya se sabía de ella, para experimentarla, en todo caso, para verla de cerca, el fenómeno de la sugestión y la transferencia. Entonces, ese pasaje de Freud por la hipnosis le heredó al método terapéutico y a su método de investigación, es decir, a su ciencia, le heredó un gran conocimiento. Haríamos mal en decir que la hipnosis fue algo inservible. No.
si es lo que nosotros nos permite tener una noción el día de hoy clara de lo que acontece en él o la paciente con la persona del analista. Lo que la o el paciente le deposita a la persona del analista. Entonces, por eso es que abandona. Entonces, no sé si fui dando una explicación, un acercamiento de las preguntas del inconsciente, lo que nos platicaba aquí nuestra compañera que está en la llamada de Meet, de lo que es el diagnóstico, ¿sí? Es decir, bueno, con el diagnóstico creo que se requiere un tramo un poquito más largo de explicación, porque resulta que es más complejo. A veces se le achaca o se le ataca al psicoanálisis de que somos lentos, de que se demora mucho nuestro tratamiento, de que requerimos demasiado tiempo, de que se hace codependencia, que el paciente hace codependencia. Bueno, esas son observaciones, lamento decirlo, miopes al respecto de lo que es el tratamiento. Necesitan acercarse un poquito más a lo que es un tratamiento psicoanalítico y no criticarlo desde la lejanía, porque eso nos deja una miopía para la observación. Entonces, sí, efectivamente, nosotros para tener un diagnóstico, ¿sí?, un poco más claro, nos tomamos nuestro tiempo, hay una expresión que me encanta de Freud que dice, paciencia pide la obra, ¿sí? Nosotros vamos a ir poco a poco extrayendo la información del paciente y hasta tener una información considerable es que podemos intervenir. Ahora, me voy a permitir decir para aquellos que inician o quieren iniciar la clínica psicoanalítica, bueno, no lo hagan en soledad, eso es lo primero que hay que decirlo, háganse acompañar por otros, ¿sí? ¿Sí? Si pueden pertenecer a un grupo psicoanalítico, mucho mejor. Nunca es bueno estar solo o sola. Pero hace tiempo una compañera que iniciaba la clínica me decía, es que me da miedo, no sé qué hacer en el tratamiento, no sé qué decirle. Y yo le decía, ¡ay! Se le olvida a usted lo que hemos trabajado en el seminario. No haga nada. Escuche, solamente escuche al paciente. ¿Sí? Efectivamente, va a escuchar esa forma en la que dice el paciente. No, es que, como recogiendo el ejemplo que les puse, no, es que mi esposa siempre estaba enojada, siempre estaba de mal humor, nada la contentaba. Me acuerdo que yo le preparé su fiesta de cumpleaños y al otro día todo estaba trompuda. No, déjelo hablar así. Será la primera manera en la que el paciente entrega la información. Usted mismo, usted misma se va a percatar, ¿sí? Decir, no me alcanza la información que me está dando para explicar lo que él me narra que le acontece. ¿Sí? A veces es tan sencillo como decirle al paciente, como fórmulas muy ya hechas, cuénteme la historia de amor, cuénteme qué aconteció antes de lo que usted me acaba de narrar. Y ese método Freud nos lo entrega en la interpretación de los sueños. Cuando dice Freud, para interpretar un sueño, le pido al paciente que me cuente qué ocurrió en la víspera. Si uno como psicoanalista piensa que Freud nos está dando el método para interpretar sueños, está uno equivocado. Nos está entregando el método psicoanalítico. Cuando el paciente nos llega con un acontecimiento, con algo que adolece, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, no lo primero, entre otras cosas, de las cosas primeras que hacemos a contar al paciente, lo que sucedió en la víspera de lo que nos está narrando. ¿Sí? ¿Sí? Es que tengo mucho tiempo que estoy deprimido. Yo creo que, fíjese doctor, que yo tengo bipolaridad. Pacientes que llegan allá con su diagnóstico, uno dice, wow, maravilloso, ya me ahorró el trabajo. No. Uno dice, hay que desmontar todo eso. A ver, cuénteme, hable un poquito de su bipolaridad. Pues fíjese que tengo muchos cambios de ánimo, ya me dijo mi esposa, y me dice, a ver, nuevamente, ¿qué le pedimos que nos cuente? A veces tan sencillo como decirle, ¿desde cuándo sabe usted que tiene usted el trastorno de bipolaridad? Cuénteme, ¿desde cuándo? ¿Le hacemos cambio? ¿Le decimos que eso no existe?
¿Le decimos que, pues, que los diagnósticos que se sacan del Google no funcionan? No. ¿Qué les dije hace un momento? Nos ajustamos a lo que el paciente dice. Si el paciente dice que tiene trastorno, no nos peleamos con él, no lo intentamos educar, eso será más adelante. Él mismo caerá en cuenta que eso que él llama así, ¿sí? No podemos tratarlo, no podemos abordarlo de esa manera. Le pedimos que nos cuente tan sencillo como, ¿desde cuándo tiene eso usted? De trastorno de bipolaridad, cuénteme. A veces el paciente, pues yo creo que desde chiquito, doctor. Bueno, eso sí, Pedrito me está diciendo que desde chiquito, pero cuénteme cómo lo padeció, qué se le ocurre. Es decir, ¿qué hago? No sé qué decirle, no le diga nada, solamente compórtese. ¿Cómo? Esto hay algo que se parece. ¿Cómo? Investigador. ¿Qué es el psicoanálisis? Nos preguntaba nuestra compañera hace un momento. Hay una expresión que una colega hace mucho me auxilió en eso. Yo le digo a mis pacientes, ella decía, que soy una investigadora del alma. Que como Sherlock Holmes, sí, pero yo soy la Sherlock Holmes, decía, de la vida psíquica, del alma. Y no les digo vida psíquica porque ni conocen, pero sí conocen una palabra, alma. ¿Sí? Entonces dice, ¿qué hacemos en el psicoanálisis? Investigaciones del alma. Otra manera en la que le digo a los pacientes en qué va a consistir su tratamiento es, soy un investigador del alma que lo va a tomar, la va a tomar de la mano y la va a llevar a un recorrido a ese mundo interno para que usted encuentre explicación de aquello que le acontece. Eso hacemos en el psicoanálisis. ¿Sí? Hay unas explicaciones más rimbombantes. También las podemos sacar a colación. Pero no se trata de confundirlos o alarmarlos, de verlos de que es algo muy difícil. No. Y además hay una cosa maravillosa en los seres humanos. Nosotros somos grandes investigadores desde que somos niños. A nosotros cuando éramos pequeñitos nadie nos enseñó a investigar el mundo. Nos cortamos, nos dio toques, nos llenamos la boca de tierra, nos hicimos muchas cosas. ¿Por qué? Porque éramos grandes investigadores. A veces en el tránsito de la educación, pues eso se pierde. ¿Sí? Pero eso es lo que hacemos en el campo psicoanalítico, nos comportamos como investigadores. ¿Qué investigamos? El alma. Y una vez que hemos recogido todos los elementos, podemos hacer ciencia, podemos formalizar ese conocimiento. Voy a quitar ciencia, sino me voy a quedar con la expresión de formalizamos el conocimiento. ¿Sí? Ustedes van a decir, oigan, usted como es como esos trabajadores que llegan tarde y se van temprano, ¿no? Pues ya aquí ya están haciendo señas de que hemos terminado, ya son las 10 de la noche. Yo me encantaría seguirme más adelante. Lamentablemente tenemos otras actividades. Bueno, sabes qué chingada va a ser, perdón por la palabra, va a ser después de las 10 de la noche, pero bueno, tenemos compromisos que cumplir, ¿sí? Y ojalá esta clase les haya auxiliado, ojalá les permita tener un acercamiento amable con el psicoanálisis, que les permita ser un poco generosas con el conocimiento freudiano, ¿sí? Para aquellos que no lo conocen, que se permitan acercarse y ver y darse cuenta que no es eso que muchos dicen. Es que el psicoanálisis es obsoleto, el psicoanálisis solamente habla de sexualidad, es que todo es inconsciente. No, ya vieron lo complejo todo lo que implicó para Freud el definir qué es lo inconsciente, ¿sí? ¿No? Entonces a mí me gusta más la expresión itinerarios de pensamiento, que fue una expresión que Freud utilizó muy temprano en su construcción de su joven ciencia, ¿sí? Pues les agradezco mucho, haga promo de la clínica y el seminario, me dicen, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo que ya se va temprano? Gracias, perdón por la poca discreción, pero sí. Bueno, tenemos el seminario de formación, que como pueden ver aquí está, es el tema del año, ¿sí? Aquellos que quieran conocer un poco más al respecto de la obsesión
¿sí? Su clínica y cómo se actúa. De verdad es interesantísimo este seminario tan importante. Y además nos da una noción y una enseñanza sobre lo masculino, de cómo se estructura, lo primitivos que somos los hombres en el desarrollo psíquico. Ojo, no es degradante, no es insulto. Me gustaría decir algo mejor de mi raza, que hoy que estamos en la escala del desarrollo psíquico en el nivel más alto, no, nos quedamos en una escala muy baja y en algún momento ojalá tenga la posibilidad de explicar por qué, ¿sí? Tenemos el seminario de formación, tenemos un dispositivo clínico en donde brindamos atención psicoanalítica, puedo decir muchos pacientes, niños principalmente, que se llama Infancia es Destino, que es una actividad que los que están en el seminario es importante que la realicen, ¿sí? Como les dije, una parte importante de la estructura, de los ejes temáticos de la estructura del seminario es la práctica, y aquí se aprende clínica porque se aprende, ¿no? Entonces, este es el seminario, la atención clínica, que puede ser por teléfono, puede ser de manera presencial, ¿sí? Y ¿qué otra cosa tengo que anunciar? La clínica. Ah, la clínica. Sí, pues están mis colegas quienes brindan atención clínica acá en el instituto. Aquí cualquier conflicto, con mucho gusto pueden hacer su llamada. Un psicoanalista siempre, o una psicoanalista o un psicoanalista siempre estará dispuesto a atender su llamado, ¿sí? Y pues ojalá no se pierdan de las actividades del instituto. Como les dije, ojalá esta clase, yo creo que vamos a hacer lo posible por darle continuidad el siguiente mes, que sean clases y que les permita acercarse de una manera, ojalá lo estemos logrando, de una manera gentil al conocimiento psicoanalítico. Pues no sé si hay algo, otro dato que más dar, algo más que decir, ¿sí? Yo ya no sé si decir su nombre o no, porque hace rato se lo dijo. Sí, adelante, adelante. No hay nada que ocultar. No, pues agradezco mucho. Muchas dudas fueron resueltas, quedaron también muchas dudas. Fueron 2 horas que se hicieron realmente cortas por la importancia, por la sabrosura de esta clase charla. Muy feliz con todo este aprendizaje, un poco triste también porque se acaba, porque son 2 horas que no son suficientes, pero excelente. Sí, también agradecer a quienes estuvieron acompañándonos, un abrazo y esperemos que nos sigan acompañando en las siguientes clases. Bueno, pues hasta la próxima. Yo tengo que despedir. Sí, pensé.